Monetario Internacional y el gobierno argentino que desmiente alguna de estas cuestiones. José Simonella, economista, vamos a charlar de esto con él. ¿Cómo está, José? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Un placer. Bueno, hablamos de claramente dólar exportador, el tipo de cambio y de la salida del cepo. Contame qué es lo que dice el Staff Report y por qué el gobierno desmiente algo de quien está planteando un panorama mejor para la Argentina. Lo que pasa es que las reservas están muy frágiles. Recordá que está casi a nivel cero. Si bien partieron de reserva neta negativa y la lograron estabilizar en cero, se le está debiendo a los importadores unos 7.000 millones de dólares de reserva, digamos, de importaciones que han hecho y que se le va a pagar, se le va a liquidar en cuatro cuotas. Una ya se liquidó, quedan tres todavía. Así que el tema de quitar el cepo pone en riesgo la posibilidad de mantener el tipo de cambio tranquilo y que ello, digamos, permita que continúe este proceso de desaceleración inflacionaria. El gobierno quiere privilegiar la desaceleración inflacionaria y para eso usa dos anclas, Santiago. Por un lado, la fiscal, y digamos, apuntando al déficit cero, y por otro lado, la de tipo de cambio, donde luego del salto devaluatorio inicial, viene devaluando el tipo de cambio al 2% mensual, con lo cual se empieza a trazar el dólar respecto del resto de los precios de la economía. Por eso es que solo en un marco de represión monetaria como la que hay ahora, donde no hay muy pocos pesos y hay cepo, el tipo de cambio puede permanecer tranquilo. Si la liberación de este cepo pondría en riesgo digamos, el proceso de desinflación por un aumento del tipo de cambio. Por eso Caputo sale a desmentir al fondo. Cuando hablamos del dólar exportador, ¿hablamos del blend o hablamos de los impuestos que tiene hoy el impuesto país? ¿A qué se refiere el Fondo Monetario puntualmente cuando habla del dólar exportador argentino? No, lo que el Fondo Monetario está observando es que el gobierno actual tomó un modelo del gobierno anterior que era el famoso dólar blend. Es decir, a los exportadores le liquida el 80% por el dólar único y libre de cambio, lo que se conoce como el MULC, el dólar oficial, y el 20% le permite liquidarlo en el mercado libre de cambio, en el contado con liqui, libre y legal. Esto le mejora el tipo de cambio al exportador. Lo que está planteando el fondo es que este modelo completamente heterodoxo tiene que cesar y que tiene que ir a un tipo de cambio, digamos, único en lo posible y si no, algún tipo de cambio claro para las importaciones y las exportaciones, pero que se utilice el mismo tipo de cambio. Por eso es que el fondo ha dicho, en junio termina este dólar blend y el ministro Caputo ha dicho, por ahora no, lo vamos a definir nosotros porque obviamente necesita que los exportadores liquiden, por esto que le decía recién, las reservas están muy raquíticas, digamos, y esta es la época de liquidación de cosecha, la más fuerte, la cosecha gruesa, y no está logrando el Banco Central comprar todos los dólares que tenía previsto. ¿Se le puede dar de alguna manera la razón al Fondo Monetario Internacional sacando el dólar blend y por ende aumentando o generando una devaluación del 20% para que el exportador reciba el mismo dinero? Porque si voy a liquidar con el MULC con el 20 es exactamente igual que hoy tener el 20% por el contado con liquidación. No, porque ese dólar acceden los exportadores, pero no los importadores. Y eso te incrementaría el costo de los importados. Y recordemos, Santiago, los televidentes, que el 90% de lo que se importa son insumos y partes para procesos productivos. Con lo cual, si aumenta ese costo, también, digamos, puede pesar eso sobre la inflación. Por eso es que ese tipo de cambio se va a unificar, entiendo yo, cuando sea posible sacar el impuesto país. Pero el impuesto país no es posible sacarlo, que hoy le están cobrando las importaciones, que el ministro Caputo dijo que lo iba a bajar del 17 al 7,5, no es posible sacarlo porque hoy representa el tercero en recaudación luego de impuesto a las de IVA e impuesto a las ganancias. Así que todavía es un monto muy relevante. Y te diría más, es uno de los pocos impuestos, conjuntamente con las retenciones, que no crecieron por debajo de la inflación
por lo menos hasta abril, mayo tuvo un comportamiento extraordinario impuesto a la ganancia, pero bueno, habría que explicarlo. Pero digo, como consecuencia de la recesión, la recaudación cae, el único impuesto que está subiendo por sobre la inflación es el impuesto país y las retenciones. Por eso no es factible que lo saquen en el corto plazo, por lo menos hasta que no reactive la economía y mejore la recaudación o baje el gasto de manera estructural. Esto es con alguna reforma que puedan hacer a partir de la aplicación de la ley base, pero para esto falta algún tiempo todavía, Santiago. José, el blend vencía en junio, pero no hay ninguna facultad que le impida al gobierno volver a colocarlo. ¿Crees que va a haber un blend diferente? Porque dijo, bueno, esto no lo puedo tocar. ¿Qué pasa si no me liquida el campo? ¿Puede volver a una 70-30? Alguien le decía el dólar Fernet. En su momento fue 50-50, pero claro, muy criticado por los gobiernos libertarios cuando lo hacía otro gobierno y sin embargo hoy tenés una especie de dólar soja. Así es, este es un dólar completamente heterodoxo y contrario a los objetivos libertarios, claramente, pero a veces, como dice el dicho, la necesidad tiene cara de hereje y la necesidad del Banco Central de ofrecer un mejor tipo de cambio para poder hacerse de divisa y por ende que no le impacte en inflación es la necesidad de mantener este dólar. Yo calculo que Caputo no va a hacer grandes cambios, va a seguir manteniendo las condiciones y va a forzar obviamente a los sectores vinculados al agro a que tengan que liquidar porque hay que pagar los gastos de cosecha, hay que comprar insumos para volver a sembrar y demás. Probablemente no recaude, no pueda comprar todos los dólares que aspiraba, pero sí lo suficiente como para complementar lo que es una posibilidad que se está hablando y es que el Fondo Monetario Internacional le dé un nuevo desembolso de aproximadamente unos 8.000 millones, lo que está trascendiendo. Eso ya con una mejora en las compras le permitiría probablemente, si el ancla fiscal continúa dando resultados y generando expectativas, digamos, y buenas expectativas en términos de gasto, eso le permitiría sacar el cepo probablemente antes que termine el año. Pero no lo veo en el cortísimo plazo a la quita del cepo, salvo que venga un nuevo acuerdo del fondo y venga dinero fresco del fondo para Claro. reforzar. Salvo que, esto lo podemos discutir mucho, en aquel préstamo inicial había intereses creados de los Estados Unidos. Ahora no creo que tenga demasiados intereses de seguir fomentando la deuda al país que más le debe y que peor le pagó en toda esta instancia. José, gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan todos muy buenos